Buenos días a todos. En la clase anterior establecimos la base conceptual de nuestra asignatura, diferenciando entre la teoría matemática de Shannon y la doctrina de inteligencia que realmente nos interesa. Hoy vamos a profundizar en esa doctrina de inteligencia, vamos a conocer a los teóricos clásicos que la fundaron y vamos a dominar completamente la tríada conceptual que mencionamos: información, inteligencia y evidencia. Al final de esta clase, ustedes van a entender no solo qué significan estos términos, sino por qué confundirlos puede destruir operaciones completas y arruinar carreras profesionales. Empecemos por los fundamentos históricos. La doctrina moderna de inteligencia no surgió de la nada. Fue construida por teóricos brillantes que trabajaron principalmente durante y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las naciones se dieron cuenta de que ganar guerras no dependía solo de tener más soldados o mejores armas, sino de tener mejor información procesada y entregada oportunamente a quien toma las decisiones. El primero de estos teóricos que deben conocer es Sherman Kent, a quien se le considera el padre del análisis de inteligencia moderno. Kent trabajó para la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos, el precursor de la CIA, y en 1949 escribió un libro fundamental llamado Inteligencia Estratégica para la Política Mundial Norteamericana, donde definió la inteligencia como el conocimiento que nuestros líderes civiles y militares deben poseer para salvaguardar el bienestar nacional. Noten algo crítico en la definición de Kent. La inteligencia no es conocimiento por el conocimiento mismo, no es acumulación de datos porque sí. Es conocimiento aplicado a la política, conocimiento con propósito, conocimiento que sirve para que alguien específico tome una decisión específica. Kent entendió algo que muchos profesionales de seguridad todavía no entienden. No importa cuánta información tengas, si no sirve para que alguien tome una mejor decisión, no es inteligencia, es basura organizada. El segundo teórico fundamental es Washington Platt, quien definió la inteligencia estratégica como el conocimiento relativo a las capacidades, vulnerabilidades y posibles líneas de acción de otras entidades. La definición de Platt añade algo importantísimo: la dimensión predictiva. La inteligencia no solo describe lo que es, predice lo que puede ser. No solo identifica capacidades actuales, anticipa acciones futuras. Esto es especialmente relevante para ustedes en seguridad ciudadana. Su trabajo no es solo reportar que hubo 10 robos en el sector norte esta semana. Eso es información descriptiva. Su trabajo es analizar esos 10 robos, identificar patrones de horario, método, víctimas y predecir dónde y cuándo es probable que ocurra el próximo. Eso es inteligencia. Estos conceptos clásicos de Kent y Platt han sido actualizados y sintetizados por Mark Lowenthal, quien es probablemente el teórico contemporáneo más importante en el campo de estudios de inteligencia. Lowenthal, que trabajó tanto en la CIA como en el Congreso estadounidense, desarrolló un marco integral que vamos a adoptar como estándar en este programa porque es claro, práctico y aplicable a nuestro contexto de seguridad ciudadana en Ecuador. Lowenthal rechaza la idea popular de que inteligencia es simplemente secretos. Muchas películas y series nos han vendido esa imagen romántica del espía que roba documentos clasificados de embajadas extranjeras. Eso existe, pero es una fracción mínima de lo que realmente es la inteligencia. Lowenthal define la inteligencia de manera integral en 3 dimensiones que deben entender perfectamente. La primera dimensión es inteligencia como proceso. Esto significa que la inteligencia es el ciclo metodológico mediante el cual cierta información, que puede ser pública o secreta, es requerida, recolectada, analizada y diseminada a los decisores. Enfaticemos algo: la información puede ser pública. Ustedes no necesitan hackear sistemas o infiltrar organizaciones para hacer inteligencia. Pueden producir inteligencia excelente usando información completamente pública y legal, estadísticas del INEC, reportes municipales, publicaciones en redes sociales abiertas, noticias de prensa. Lo que convierte esa información pública en inteligencia no es su nivel de secreto, es el proceso de análisis y contextualización al que la someten. Déjenme darles un ejemplo ecuatoriano. Hace un año, una unidad de seguridad ciudadana en Cuenca estaba preocupada por un aumento de robos a turistas en el centro histórico. En lugar de lanzarse inmediatamente a operativos reactivos, decidieron hacer inteligencia. Recolectaron información completamente pública: estadísticas policiales de denuncias, horarios de mayor afluencia turística publicados por la municipalidad, mapas de rutas turísticas del Ministerio de Turismo, publicaciones en TripAdvisor donde turistas relataban sus experiencias negativas. Toda esa información era pública, cualquier ciudadano podía acceder a ella. Pero la unidad la procesó, georreferenciaron cada denuncia, identificaron 3 puntos calientes específicos.
Correlacionaron los horarios de los robos con los horarios de cambio de guardia policial y descubrieron que los delincuentes actuaban precisamente en las ventanas de 15 minutos cuando las patrullas se retiraban de ciertas zonas. Ese análisis fue inteligencia procesable. Lo presentaron al director de seguridad, quien modificó los horarios de patrullaje, eliminó las ventanas vulnerables y en 2 meses los robos a turistas cayeron 40%. Eso es inteligencia como proceso: requerir, recolectar, analizar, diseminar. La segunda dimensión de Lowenthal es inteligencia como producto. Esto significa que la inteligencia es el resultado de ese proceso, es el análisis contextualizado que se entrega al decisor en forma de informes, apreciaciones o presentaciones. El producto de inteligencia tiene características específicas. Es sintético, no les entrega al decisor 100 páginas de datos crudos, les entrega 3 páginas de conclusiones clave. Es contextualizado, explica por qué esos datos importan específicamente para la situación que el decisor enfrenta. Es procesable, termina con recomendaciones concretas de acción. Y es oportuno, llega al decisor cuando todavía puede actuar sobre esa información, no 3 meses después cuando ya es historia antigua. La tercera dimensión de Lowenthal es inteligencia como organización. Esto significa que la inteligencia también se refiere a las estructuras o entidades encargadas de ejecutar el proceso y generar el producto. En nuestro caso, son las unidades de gestión de información de los departamentos de seguridad ciudadana, las direcciones de inteligencia policial, las oficinas de análisis criminal de las fiscalías. Estas organizaciones tienen personal entrenado, procedimientos establecidos, tecnología dedicada y una cultura institucional específica. El hilo conductor de todo el marco de Lowenthal y el criterio fundamental que quiero que graben en su mente es que la inteligencia es información que ha sido procesada, analizada y contextualizada con el fin específico de reducir la incertidumbre del tomador de decisiones. Esa frase resume todo. La función de la inteligencia no es impresionar con la cantidad de datos, no es demostrar cuánto saben, es reducir la incertidumbre del cliente sobre una pregunta específica para que pueda tomar una mejor decisión. Ahora vamos a la tríada conceptual que es el núcleo de esta clase y que satisface el segundo resultado de aprendizaje de esta unidad. La capacidad de distinguir entre información, inteligencia y evidencia es la competencia analítica más fundamental que ustedes deben desarrollar como tecnólogos en seguridad. La confusión entre estos conceptos lleva a fallos operativos, ineficiencia y riesgos legales gravísimos. Vamos a definir cada uno con precisión quirúrgica. Información son los datos crudos, no procesados, fragmentarios y de fiabilidad variable que se obtienen del entorno. Es el insumo principal del ciclo de inteligencia. La información incluye absolutamente todo: un reporte policial de una patrulla, una publicación de Facebook donde alguien se queja de inseguridad, una estadística de homicidios del Observatorio de Seguridad Ciudadana, una llamada al EQ 911 reportando ruidos sospechosos, un rumor que escuchó un agente comunitario. La información por sí sola carece de contexto y significado aplicado, simplemente existe. Es materia prima sin refinar. Déjenme darles un ejemplo concreto. Ustedes reciben 3 informaciones durante una mañana trabajando en seguridad ciudadana en Guayaquil. Primera información: una patrulla reporta que vio un vehículo negro sin placas estacionado en la avenida 9 de octubre. Segunda información: un ciudadano llama al EQ 911 diciendo que escuchó disparos en el sector de la Alborada. Tercera información: revisan redes sociales y ven que alguien publicó en Twitter que hay mucha policía en el malecón. Esas 3 cosas son información, son datos, pero en ese estado crudo no les dicen qué hacer. No saben si son confiables, no saben si están relacionados entre sí, no saben qué significan para las operaciones del día. Son simplemente bits de realidad que llegaron a su conocimiento. Inteligencia es el producto resultante del procesamiento, evaluación, análisis, integración e interpretación de esa información. La inteligencia responde a preguntas específicas que se llaman requisitos de inteligencia, formuladas por un cliente que es el decisor. Su valor no radica en la cantidad de datos que contiene, sino en su capacidad para reducir la incertidumbre del decisor y apoyar una acción o política concreta. La inteligencia es predictiva, evaluativa y contextualizada. Volvamos al ejemplo anterior. Ustedes tienen esas 3 informaciones. Ahora empiezan el proceso de convertirlas en inteligencia. Evalúan la fiabilidad. La patrulla es una fuente confiable. El ciudadano que llamó al ECU 911 puede estar confundiendo disparos con cohetes. La publicación en Twitter es de una cuenta verificada de un periodista local. Buscan contexto adicional, consultan la base de datos y descubren que ese vehículo negro sin placas fue reportado cerca de 3 robos a bancos en las últimas semanas.
Cruzan información. El malecón está a 10 minutos de la avenida 9 de octubre. Integran y analizan. Existe una probabilidad media de que el vehículo sin placas esté relacionado con actividad criminal. La presencia policial inusual en el malecón puede ser un operativo no coordinado con su unidad. Los supuestos disparos en la Alborada probablemente son un falso positivo. Producen inteligencia, un informe sintético que dice al comandante que debe verificar la presencia del vehículo negro, coordinar con las unidades en el malecón para evitar duplicación de esfuerzos y no desviar recursos a la Alborada porque no hay confirmación de disparos reales. Eso es inteligencia. Ya no son datos sueltos, es conocimiento procesable. Si la información es el qué, un dato crudo, la inteligencia es el y qué, el significado de ese dato para el decisor y la acción que debe tomar. Esta es la distinción que muchos profesionales nunca entienden y por eso producen reportes inútiles que acumulan datos sin análisis. Evidencia es cualquier elemento material, documental o digital que bajo el marco legal ecuatoriano, principalmente el Código Orgánico Integral Penal, tiene como finalidad probar la existencia de un delito y la responsabilidad penal de un perpetrador ante un juez. La evidencia debe cumplir con requisitos procesales estrictos, como la cadena de custodia y la legalidad de su obtención para tener eficacia probatoria. La evidencia es radicalmente diferente de la información y la inteligencia porque tiene un propósito legal específico y un estándar de rigor muchísimo más alto. Ustedes pueden tener información imperfecta, pueden producir inteligencia basada en suposiciones razonables, pero no pueden tener evidencia imperfecta. La evidencia es binaria, o cumple los requisitos legales y es admisible en juicio, o no los cumple y es inútil. Aquí viene la atención funcional crítica que define su trabajo como tecnólogos en seguridad ciudadana. Ustedes operan en la intersección conflictiva de estos tres conceptos. Su objetivo principal es generar inteligencia, un producto preventivo y predictivo, para su comandante o director de seguridad que necesita decidir dónde asignar patrullas, qué amenazas priorizar, qué operativos lanzar. Pero los datos que recolectan para ese fin de inteligencia, un video de cámara de vigilancia, un testimonio de un informante, una fotografía de un sospechoso, pueden y a menudo deben convertirse en evidencia para un fiscal que va a enjuiciar a alguien. Aquí reside el problema. Los métodos usados para obtener inteligencia pueden contaminar su validez como evidencia. La inteligencia puede y debe basarse en análisis de patrones, en suposiciones lógicas fundamentadas, en fuentes no completamente corroboradas pero evaluadas como probablemente confiables. La inteligencia tolera cierto nivel de incertidumbre porque su función es reducir incertidumbre, no eliminarla. Si esperan certeza absoluta antes de producir inteligencia, siempre llegarán tarde. Pero la evidencia no tolera incertidumbre. La evidencia debe ser fáctica, verificable, incontrovertible. Si en la búsqueda de inteligencia ustedes violan el marco legal, por ejemplo, si acceden a datos personales de alguien sin autorización judicial, violando la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, esa información no solo es ilegal, queda viciada y carecerá de eficacia probatoria en un juicio. Peor aún, puede resultar en la anulación de todo el caso y en responsabilidad penal para ustedes. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.